Nos encontramos con el profesor Juan Carlos Sánchez, quien es, profesor de la Universidad Central de Venezuela, coganador del Premio Nobel de la Paz del año 2007. Él nos va a hablar sobre el tema de cambio climático, calentamiento global, y le damos la bienvenida al comunicador ambiental. ¿Cómo está, profesor? Pues muy bien, gracias por la oportunidad. Gracias a usted por venir. Ante todo, también lo felicitamos porque vi que lo habían premiado, está dentro de lo que es como el comité de la alcaldía metropolitana. De la parte ambiental, ¿no? Hay una comisión que se formó recientemente para abordar todos estos problemas ambientales que tiene nuestra ciudad capital, ¿no? Y bueno, es un comité bastante grande, porque está ahí los integrantes de los distintos municipios que forman la ciudad capital. Y bueno, tuvieron a bien pues pedirme que me integrara pues esa comisión que está trabajando. Okay. Ahora, fíjese una cuestión, la Organización Mundial de la Salud, en un informe que sacó hace un par de años, muestra que 1.3 millones de personas mueren al año por contaminación ambiental. O sea, eso quiere decir que el tema ambiental ya tiene víctimas, ya ha sido cuantificado y se expresa, digamos, a través de muchas maneras, ¿no? Una de ellas también es el calentamiento global y la parte del cambio climático como tal, ¿no? Ahora, ¿qué es el cambio climático para que la gente no entienda y se pueda expresar? Sí, bueno, el cambio climático son las alteraciones que se producen en el clima en lapsos de tiempo muy grandes, ¿no? Muy grandes, de varias décadas. Porque cuando uno define el clima son las condiciones promedias del tiempo atmosférico. Y esas condiciones pues tienen una variabilidad natural, ¿no? Existe en la terminología de emergencias climáticas, sí, ¿no? Y desplazados climáticos. Una de las preguntas que tengo es que si esa terminología ya son aceptadas o son parte, digamos, de una futura aceptación dentro de las terminologías humanas, ya sea en la ONU o en la OMS, para definir un estatus de vida humano. Claro, bueno, como terminología es una estadística que se lleva ya pues, oficialmente a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Y casualmente el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, fíjate que no es un premio ambiental, es de la paz. Premio Nobel de la Paz. Viene por esa razón, es decir, si buscas en el blog del Premio Nobel, ahí está la explicación de por qué el Comité de Notables sueco, que es el que otorga el Premio Nobel, bueno, en este caso noruego, de la paz se otorga en Noruega, ellos explican allí que precisamente uno de los problemas que ellos anticipan con esto del calentamiento global y los problemas ecológicos y de producción de alimentos y de agua que se va a producir con el problema del calentamiento global, va a ser precisamente sectores muy poblados que se van a ver desprovistos de agua y de la producción de alimentos y que se van a ver entonces obligados a desplazarse. Y esos desplazamientos forzosos, ¿no? Van a dar lugar a conflictos, tanto dentro de los países e incluso internacionales. De allí que tratando, digamos, de anticipar ese tipo de conflictos, de que permanezca la paz, es que viene pues ese otorgamiento al trabajo que nosotros hicimos, porque es un trabajo que nosotros lo menos que pensábamos, nosotros estábamos metidos en un mundo que es sumamente científico, técnico, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se está alterando el planeta? ¿Cuáles van a ser los impactos? ¿Cómo podemos frenar aquello? ¿Qué podemos hacer para que no se siga emitiendo más CO2? Lo menos que nosotros podemos esperar es que eso pudiera tener unas repercusiones tan grandes que en este caso el comité pues, del Nobel sí lo vio y nos otorga el premio Nobel por esa razón, y fue toda una sorpresa. Claro. Ahora, después que ya los científicos como usted y otros científicos han estudiado lo que es el fenómeno del cambio climático, ¿cómo nosotros nos podemos adaptar a eso? ¿Cuáles son, digamos, los pasos, los consejos que se le puede dar? Porque me imagino que esto ya trasciende a altas esferas políticas, sí, altas esferas diplomáticas y también empresariales, ¿no? Porque estamos hablando que si hay un cambio climático que está sucediendo y que están subiendo los niveles del mar, en las costas pues no se podrá desarrollar construcciones que vayan a ser afectadas de aquí a unos 10, 20 años. Ahora, efectivamente, cuando uno habla, digamos, de abordar el tema del cambio climático y cómo resolverlo, hay dos estrategias. Una es reducir las emisiones, que es lo que se llama mitigación de las emisiones, ¿no? Pero hay otra
que se llama adaptación a las consecuencias del cambio climático. Entonces son muy distintas, ¿no? La mitigación busca resolver la raíz del problema, que son las emisiones de gases que se acumulan en la atmósfera y que ocasionan el calentamiento. Ver cómo se reducen significativamente esas emisiones. Entonces ahí estás atacando la raíz del problema. Mientras que en la adaptación lo que estás atacando son las consecuencias del problema. Es decir, cómo haces tú para que las poblaciones sean menos vulnerables, y esa palabra vulnerabilidad es clave, menos vulnerables, por ejemplo, a una inundación, a un deslizamiento de terreno, lo que llamamos aquí un deslave, o a una sequía prolongada, ¿no? Entonces, esas estrategias de adaptación primero tienen que partir de un conocimiento muy detallado de cuáles son las vulnerabilidades de tu país, que no es generalizado para todo el territorio nacional, sino que hay lugares que son mucho más vulnerables que otros, ¿no? Por ejemplo, cuando se construyen viviendas improvisadas, lo que aquí llamamos ranchos, ¿no? En lugares muy inestables, por gente que tiene muy poco dinero, entonces improvisa y de la manera como ellos pueden, con sus limitaciones, van y construyen una vivienda que es sumamente inestable en un terreno que también es inestable. Entonces tiene una grandísima vulnerabilidad a las lluvias, ¿no? Entonces es una población, digamos, que más expuesta, más vulnerable. ¿A las lluvias o a los sismos? O a los sismos, sí, ambos. Entonces a esa es, digamos, el problema que tú tienes que atacar. Igualmente cuando tienes, digamos, sembradíos en terrenos inundables. Cuando venga una inundación vas a perder totalmente la cosecha. Entonces allí también necesitas una estrategia que es distinta a los centros poblados, porque es una estrategia para para tratar de frenar la producción de alimentos. Claro. O cuando tú comienzas a ver las cifras, digamos, de epidemias, qué sé yo, mal de Chagas, ¿no? Oye, otra vez mal de Chagas en Venezuela, y eso no lo habíamos resuelto en los años 50, 60, por allá. Vuelve a resurgir. ¿Por qué? Bueno, porque el aumento de la temperatura hace que los vectores, que llamamos aquí los chimpos, se reproducen mucho más rápidamente, y el mismo, digamos, microbio transmisor de la enfermedad se reproduce más rápidamente. Entonces hay un brote. Entonces tienes que también prever una estrategia de adaptación desde el punto de vista de salud. Y entonces son estrategias bien focalizadas en áreas de trabajo bien específicas, pero para eso necesitas, digamos, tener un conjunto de información muy bien analizado. Ahora, en Francia, ¿no? Bueno, estaba observando el mapa del panel intergubernamental, donde demuestra que las zonas tropicales se están calentando más, y parece que también está afectando mucho lo que es las aguas del mar, y los peces están migrando ya sea para el norte o hacia el sur de esa zona tropical, sí, ¿no? Sí. Eso es un impacto que vamos a tener nosotros tanto en la pesca como en la producción de todos los elementos marinos, ¿no? Claro. O sea, es algo que se está estudiando, todavía no hay, digamos, conclusiones, pero sí hay especies que migran con ligeros aumentos de temperatura, ¿no? Hay cosas que sí se saben, por ejemplo, los corales. Los corales son como los bosques en el ámbito submarino, porque son, digamos, zonas de una grandísima biodiversidad, porque de los corales vive una gran cantidad de especies, ¿no? Y se crean ahí como unas cadenas tróficas bien interesantes, ¿no? Del pez grande que se come el más pequeño, sí, que se come las larvas, que se come los microbios, en fin, es un, digamos, un ecosistema muy rico, muy interesante, y lamentablemente la base de los ecosistemas son los corales, que son muy sensibles tanto al aumento de temperatura del mar como a la acidificación de los océanos que se produce, porque mientras más CO2 se genera en la atmósfera, parte de ese CO2 se disuelve en las aguas de los océanos y te acidifica el agua de mar, porque se te forma ahí, pues, ácido carbónico que te destruye los corales. Entonces esa pérdida de corales se ha medido, se lleva, pues, una estadística de los corales que van desapareciendo, primero se ponen color blanquecino y luego se mueren, y al morirse los corales comienza a degradarse todo el ecosistema. Claro. Entonces allí las especies comienzan a migrar. Es casi como cuando talan un bosque que desaparecen las especies. Efectivamente, hay una pérdida de biodiversidad. Ahora, aquí en esta entrevista, usted comentó que la raíz del problema, digamos, del calentamiento global eran las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí. Ahora, nosotros nos encontramos en Venezuela, que es un productor de petróleo y exportador de petróleo, es decir, exportador potencial de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí. ¿Qué debemos hacer nosotros como sociedad para avanzar en este tema, para contribuir, ¿no? a no seguir contaminando el planeta Tierra? Porque nosotros estamos exportando lo que contamina el mismo planeta. Cierto, y lo consumimos. Sí, tu pregunta tiene una respuesta compleja porque tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, solamente del
geográficamente nacional, ¿no? del ámbito nacional. Bueno, todos sabemos que tenemos pues, unos subsidios muy grandes a la gasolina y eso hace que seamos, digamos, que desperdiciemos la gasolina, ¿no? La gente prende el carro para irse a tomar un café 2 cuadras más abajo, ¿no? Entonces eso no existe, pues en los países donde el precio que se paga de la gasolina es precio real, Claro. Entonces ese enorme subsidio nos hace muy dispendiosos en el uso de la gasolina y eso pues es uno de los factores más importantes en las emisiones de Venezuela. Al igual que nuestro parque de generación eléctrica, que en el pasado, bueno, todavía es importante la generación hidroeléctrica que no genera emisiones de gases invernadero, pero cada vez más construimos más termoeléctricas. Esas termoeléctricas consumen diésel. Sí, tengo entendido que ha subido el 12% la producción de energía eléctrica. Significativamente por vía térmica, por vía termoeléctrica, ¿no? Entonces eso te aumenta las emisiones. Y si bien nuestro país es un país cuyas emisiones todavía puede decirse que son moderadas comparadas con otros países, ¿no? Cuando vemos la emisión per cápita es una de las más altas, si no la más alta de Latinoamérica. Precisamente, la emisión per cápita es cuando se calculan todas las emisiones del país y se divide dentro de la población, ¿no? Entonces, esa emisión per cápita está en el orden ya cerca de las 6 toneladas por persona año. O sea, 6 toneladas per cápita. Y ese es uno de los niveles más altos de Latinoamérica. Y eso incluye independientemente de la gente que ni siquiera tiene un vehículo. Exactamente, porque es un promedio nacional, ¿no? Un promedio nacional. Entonces, claro, la contribución que pudiera hacer Venezuela en la reducción de emisiones, yo creo que va en 2 sentidos fundamentalmente, ¿no? El primero sería tratar de poner orden en el consumo de gasolina, ¿no? Se ha hablado mucho recientemente de sincerar el precio de la gasolina, de bajar el subsidio o de quitar el subsidio, de tal manera que, porque en este momento, tal como están las cosas, Petróleos de Venezuela pierde dinero o pone dinero para que nosotros podamos consumir gasolina, ¿no? De lo que se trata ahora es que sencillamente se llegue a lo que llaman un break-even, ¿no? Es decir, pagar lo que cuesta. Al menos lo que cuesta. Al menos lo que cuesta, ¿no? Sin pensar en los precios internacionales, que ahí sería pues una subida. Y si pierde Petróleo de Venezuela, perdemos nosotros los venezolanos. Claro, pero yo digo que perdemos más ambientalmente que económicamente, ¿no? Porque realmente, primero no solamente estamos contribuyendo al calentamiento global, sino que hay muchos carros, y las oportunidades van por ahí, hay muchos carros muy viejos, mal mantenidos, que uno va manejando y te fumigan ese humo, ¿no? Sí. Ese humo es tóxico. Inclusive de transporte público. Sí, ese humo es tóxico y hay que decirlo públicamente, ese humo es cancerígeno. Lo que pasa es que usted no se va a enfermar de cáncer porque usted manejó un día y lo fumigó en autobús, no. Son las personas que están más expuestas, digamos, de una manera crónica, cotidiana. Me refiero a los fiscales de tránsito, a las personas que venden en la orilla de las vías, los buhoneros, ¿no? Esos están muy expuestos, y a los choferes que pasan una gran cantidad de su tiempo expuestos a esos gases. Esos son los que están, digamos, susceptibles a sufrir ya al final de su vida, cuando ya sean mayores, adultos, cáncer. Las oportunidades de Venezuela están, primero, en sacar de circulación esos vehículos altamente contaminados. Eso incluso ambientalmente es más beneficioso que aumentar el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina es un bien indispensable. Si tú no tienes gasolina no te puedes desplazar.